pues kamagopi puñungapi puñas ojalá ñuti muchalla puñun puñi ves chichiguito feo ves siririsha masanagopi kaygota hatashun puñushunachun papitapas imataskala puñukunayta papashallata puñushun muchalla hataringapi
Benvenuti ragazzi, benvenuti. Siamo in diretta con l'Italia attraverso la magia del digitale y adesso escucharemos a nuestros amigos del Laboratorio de los Huevos Cuadrados. No se sorprendan por este nombre, porque Trencito de los Andes tenemos su música para rato, sin embargo ellos ahora se presentan con este nombre y queremos presentar entonces a los hermanos Clemente, Rafaele y Felice Clemente. Adelante, por favor. Bienvenido. Buenos días, buongiorno, Buongiorno come a state? Qui è mattina. Bienvenidos aquí. Estamos en directo transmitiendo desde el Perú. Está también con nosotros Marco López, un comunicador de Huamachuco que tiene su programa que se llama Tierra Viva. Bienvenido, Marco, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Tierra Nuestra. Tierra Nuestra. Tierra Nuestra. Hola, Herbert. Hola, muchachos, ¿cómo están? Bienvenido. Hola, Marco. Hola, Marcos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, estamos muy contentos aquí porque teníamos este momento con mucha ansia de primero volver a ver a nuestros amigos de Trencito de los Andes, allá por los años 90, con toda esa experiencia musical, con todo este bagaje de investigación antropológica, etnográfica y también la ejecución de los instrumentos andinos. Entonces, quizás muchos jóvenes hoy en día, queridos hermanos Clemente, aquí en el Perú el cine ha cambiado muchísimo, las artes performativas también, y la música sobre todo. Ha cambiado mucho de estilo, ha cambiado mucho porque nos hemos también modernizado en algunos casos, las ciudades han crecido. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes estuvieron en el Perú? 2009, 2008. 2008. Ujú. Hace tiempo. Sí. Hace tiempo, ya van a ser casi 11 años. Marquito, sí. Permíteme. La primera vez que escuché Trencito de los Andes, yo me imaginé que era un grupo latinoamericano. Como soy peruano, dije de repente es un grupo peruano. Entonces, ¿por qué? Porque haciendo música, haciendo radio, uno va adquiriendo archivos, porque siempre queremos compartir la música con los oyentes, pero mientras más rara, mientras más desconocida sea, es mejor, porque ya los clásicos grupos, ya como que la gente lo conoce. Pero escucho Trencito de los Andes y cuando me encuentro contigo y también me dices, yo también escucho la música de Trencito de los Andes. Oye, entonces dime la verdad, ¿quiénes son? Porque yo hasta ahorita no logro ubicar a los personajes que hacen esta música tan bonita. Entonces, ahora que tengo al frente a los culpables, entonces me gustaría saber de ellos un poquito de la historia, porque en realidad esta entrevista es histórica para mí, pero no es histórica. Bueno, es historia para todos los que hayamos escuchado su música, sobre todo por lo diferente que se escuchaba, ¿no? Todos decíamos, pero es una música bien papacha, ¿no? Bien, bien de adentro, ¿cómo puede ser, no? Que nos cuenten cómo fue, entonces, cómo empezó este ciclo de viajes, sobre todo ese interés por el Perú, por Latinoamérica, ¿no? Empezó desde poco más que niños, porque hubo el golpe chileno y vino Inti Illimani con la música andina, que era en realidad su propuesta ligada a la protesta, etcétera. Y eso fue muy importante en Italia. Se armaron muchísimos conjuntos de jóvenes italianos de, qué sé yo, 12 años, 14 años. Esa era más o menos la edad, ¿no? Pero la mayoría se centraron en la imitación de Inti Illimani. Nosotros, en cambio, nos centramos en la sonoridad de ciertos instrumentos que nos cautivó desde un inicio. Y empezamos a buscar por una impostación intelectual nuestra, quizás
proveniente desde nuestra familia, nuestra cultura familiar, nuestro origen. Nuestros padres eran los dos profesores, mi papá de historia. Buscar el origen de las cosas, la matriz, la verdadera música andina. Entonces, lo primero que hicimos es descartar toda la música latinoamericana de protesta y centrarnos en la parte de música, digamos, que se llamaba entonces popular, tradicional, folclórica, y tratar de buscar otras propuestas, otros grupos. Nos dimos cuenta que la música andina era un proteiforme, no era una sola cosa. La música andina de Inti Illimani era distinta a la música andina de un conjunto argentino como Calchaquis, y cada conjunto tenía su propuesta, su música andina. Eso para nosotros era inconcebible. Pero todo este recorrido lo hicimos como autodidactas. O sea, no tuvimos estudios universitarios. Tú hablabas de antropología, de musicología. Nada de todo esto. Todo fue un algo muy natural que se desarrolló en nuestras adolescencias dentro de la misma música andina, partiendo desde sus propuestas de exportación hacia su verdadera identidad. Ya teníamos un disco grabado que se llama Yaguar Fiesta. Y más o menos ese es el punto, ¿no? O sea, la diferencia entre nuestra propuesta y cualquier otra propuesta que se hizo en el marco del profesionismo musical andino es la búsqueda de la raíz, del origen de esta música. Y después el trabajo sobre la música más, tú decías, papacha, utilizando un término, ¿cómo puedo decir? Que se creó, que se forjó en esos años, en los años 80, porque antes no se decía así. Y entonces te estás refiriendo sin querer a toda esta historia, tú también. Ajá. Es una palabra que fue de moda en los años 80, papacho. Ajá. Y de moda aquí en Europa, más que allá. Después fue exportada, exacto. porque hay un juego de espejos. En el 73, nosotros teníamos 10, 9 años. 10 y 9 años. Así que, en realidad, el primer disco de Inti Illimani llegó a nuestras manos porque Felice tenía una novia que era un poco más grande que él. Esos 2 o 3 años que en esa edad son fundamentales. Y ella ya escuchaba música como todo adolescente, ¿no? Ella, nosotros todavía no, porque éramos muy niños, todavía estábamos con las fábulas, ¿no? Y fue ella que le prestó a él un disco de Inti Illimani, era un 45 RPM de Inti Illimani. Y nosotros así escuchamos. A un lado tenía el Pueblo Unido y al otro Alturas. Alturas, uno de los Que eran mejores los dos temas. éxitos. Cuando escuchamos ese siku, o sea, ese... No sé qué nos... Quedó por siempre. Nunca habíamos visto un siku. No podíamos ni siquiera imaginar ¿Qué era eso? la forma de ese instrumento. No podíamos imaginar. Hemos escuchado una caña, el sonido de una caña. Ni siquiera sabíamos que se podía sacarle un sonido a una caña. Así que ese sonido y no sé qué pasó en esas cabecitas de niños, pero Los marcó. fue un llamado que hasta ahora no podemos... mundo rojo. Soviético, digamos. Y Inti Illimani cayó justo en ese momento, ¿no? Entonces, este gran hallazgo de ustedes
Se lo tenemos que agradecer a dos grandes dictaduras, a Pinochet Sí, Sí. correcto. De alguna forma, ¿no? De alguna forma. Claro. y al amor de esta chica, ¿no? Que les regala, que les presta este disco. ¿Y esta chica existe? ¿Se le puede Sí existe, la vimos después de 40 años, la volvimos a ver hace un par o 2 o 3 años. La Sí. volvimos a ver. ¿En Ahora es directora de un colegio en Toscana. ¿Y qué piensa ella de lo que ha hecho? Ella dice, mira, esto te lo digo yo porque él no te lo va a decir nunca. Y además, ella dice una cosa genial, genial. En ese tiempo, Felice era un férvido católico, un muchacho joven, pero muy comprometido con la religión católica. Y ella era judía, hija de judíos. Entonces, lo que dijo ella hace un par de años, después de tanto tiempo, dijo, bueno, entre nosotros el verdadero intercambio fue que Felice me presentó a Dios, que ella se volvió cristiana, y yo le hice conocer la música andina. ¿Y a quién se le ocurrió? ¿A ti se te ocurrió? Yo creo que se le ocurrió a Felice. O no sé, y nos sentamos y empezamos a divagar y al final sacamos esta imagen de Trencito Lozano. Nos gustó por la metáfora, o sea, porque era un algo hecho de muchas partes que funcionaban todas juntas. Sí, todavía González tenía el ideal de ser un grupo. Todavía era muy clara nuestra estrategia, ¿no? Entonces los vagones, la locomotora, el convoy, ¿no? Y el viaje. Algo muy típico de los Andes también, Sí. Sí, que evoca inmediatamente un panorama, un paisaje, y como la misma música de raíz lo hace, ¿no? Y también un nombre que se podía ser traducido en cualquier idioma. Eso era muy importante para nosotros. Un nombre comprensible, no un nombre En un idioma un nativo idioma que nadie sabe qué quiere decir y solamente es una sonoridad, ¿no? la acción apuntaba muy, muy claramente apuntaba hacia los Andes. Trencito de los Andes tenía que viajar, era parte de su manifiesto. Ir al encuentro, explorar, Sí, conocer, investigar. Y aprender a tocar esta música tal como lo hacían los claro. exponentes que nosotros habíamos escogido. Eran los nativos. Claro, no como lo hacían todos los Claro, grupos no. de música de exportación en nuestros países. Grupos que son europeos, o sea, grupos completamente europeos, o sea, de puros Claro. europeos. Lo que nunca ha ocurrido y que es justamente objeto de tesis universitarias. La última presentada ahora en febrero por Stefano Gavagnin, no sé si lo conocen, hizo un doctorado de investigación muy interesante sobre los efectos de la música andina en Italia, desde justamente los 70 hasta el presente. Interesantísimo sería que ustedes la puedan leer porque es un poco la otra cara, ¿no? El otro lado del espejo, de lo que decíamos antes. En esa tesis resulta claramente que de todos los europeos que nos hemos dedicado a esta música, los únicos que han tenido, ¿cómo lo llamaríamos, Herbert? Una experiencia, Una, un acercamiento, una experiencia. ¿cómo? Sí, un pasaporte de regreso, ¿no? O sea, al mundo andino fuimos nosotros. Todos los otros hicieron música andina acá, pero allá no
La de acá, Sí, es una música que andina. no dialoga con la de allá. Sí, no. Música andina para europeos. Claro, música andina para europeos que Genial. circuló aquí, circuló en el mundo occidental, pero no tuvo ningún tipo de O sea, quedaron en el marco cultural de aquí. pero de los grupos europeos, de los actores europeos que han ¿Ríe? operado con música andina, los únicos que fuimos nosotros, sí. Y ese es un dato, es un nexo muy importante que se creó de forma totalmente espontánea, porque nosotros nunca hemos tenido ni productores, ni distribuidores, o sea, solo hemos actuado en la privacidad absoluta acá. Nunca hemos dado ni siquiera conciertos. Muy poco. Así que nuestra música llegó al corazón de mucha gente allá en América Latina de forma totalmente espontánea. Porque nosotros hicimos un trabajo sobre los lenguajes musicales de esta gente. Entonces, estábamos en su propio idioma, el que ellos puedan entender y que les llega al fondo del alma, para ponerlo dentro de su cultura, de su cosmovisión, como le gusta decir a ustedes, y nunca se plantearon el problema de salir del propio marco para ir a explorar otros, ¿no? Otras posibilidades, otras músicas, etc. Y aquí creo que podemos entrar a la primera pregunta que tú Sí, pusiste. sí, porque veo que hemos tocado un punto muy importante que es el lenguaje. Eh, Sí. Hemos hablado hasta este momento de la música como un lenguaje y introduciendo un poco el tema de fondo, que es la música en relación con las otras artes, como puede ser la visualidad, el color, y esto es el cine también, ¿no? Y la fotografía, que también, por supuesto, son lenguajes. Entonces, me parece interesante esta última parte en la que hemos concluido de que la música, vista como un lenguaje, puede comunicar solamente cuando quien lo ejecuta habla el mismo idioma, en este caso musical. Yo creo que ese podría ser quizás uno de los de las cosas que han aprendido ustedes más sobre la música en Latinoamérica, pero creo que también se han llevado otros aprendizajes. Yo quisiera preguntar y explorar un poco sobre eso. Dentro de todo el contexto que ustedes han tenido de búsquedas de muchos años, porque no ha sido solamente un periodo de pocos años, ¿cuáles son los aprendizajes más importantes que han tenido dentro del contexto de la música como lenguaje en Sudamérica, particularmente, obviamente, en el Perú? No existe el término, o sea, el término Perú, o en general Bolivia o Ecuador o Chile, si hablamos de lenguaje hay que olvidarse de fronteras políticas. Lo que sí fue absolutamente claro en el transcurso de los años, cuanto más avanzábamos en el estudio y cuantos más nexos hallábamos y cuanto más evidente resultaba el hecho de que estábamos frente a una sustancia coherente que tenía una forma y que nadie, además estaba muy partida Y repartir. y repartida en un territorio inmenso, pero lo más trágico, en el sentido griego del término, era que nadie se había ocupado de este lo llamaría patrimonio, pero es muy curtido el término, ¿no? No sé cómo podríamos querer definirlo, ¿no? Este tesoro, del cual, francamente, nadie se había preocupado.
ni siquiera de identificarlo, menos aún de enumerarlo, clasificarlo, nada, ni siquiera de estudiar sus formas mínimas. Claro, bajo el aspecto del lenguaje. Sí, O sea, el antropólogo no hace eso. El No. etnomusicólogo no hace No, eso. no. Ellos van, hacen entrevistas con informantes, recogen material, es otro trabajo. lo publican, pero no investigan porque no forma parte de su disciplina. No investigan eh, los patrones, los pilares, Las estructuras. las estructuras comunes de estos lenguajes, y entonces tampoco saben cuál es la magnitud del fenómeno, porque investigan siempre solamente un pequeño pedacito, van ahondando en un detalle, pero no se dan cuenta que en la región de al lado los patrones son los mismos. ¿Entiendes? Entonces, en realidad, esa entidad que llamamos música andina, y somos nosotros en llamarla música andina, ese término surgió en Occidente. Ningún andino llamó su música música andina, obviamente. Claro. Ese término música andina se refiere a no a un lenguaje, a una familia de lenguajes, pero es como una cepa lingüística. Están todos estos lenguajes están vinculados los unos con los otros, en un entramado que tiene una coherencia, y la coherencia la dan los patrones, las estructuras, las macroestructuras que puedes reconocer en cualquier pequeña variación, expresión. Siempre y cuando sea, ahí se entra en la parte delicada que tiene que ver con la modernidad, ¿no? De la parte que tú preguntabas, ¿no? La música andina de ahora con respecto a la de antes. Que si se va perdiendo el lenguaje cumplido, empiezan a hacer sonidos sin sentido o con poco sentido. Frases en las cuales pocas palabras tienen sentido cumplido y las otras son gruñidos que no tienen que ver con la estructura lógica de la proposición. Sí, son como decir ecos Sí. que ya no tienen sentido cumplido, porque siempre se trata de un juego de espejos. O sea, la misma tradición musical es un juego de espejos. Claro, ahí también habría que ver en el momento en que ustedes llegan a Latinoamérica y las músicas que van escuchando ya muy diferentes a las que esperaban. Si se trataba de música netamente, digamos, de pueblo, o obviamente ya por los instrumentos y el paso del tiempo, es evidente que también puedan ser mestizajes, ¿no? Que conservan esos ecos. Claro, este es un discurso muy delicado, muy serio, o sea, largo, serio, pero yo te invito a considerar que cada idioma tiene una fonética. ¿Okay? Y no todas las músicas llegan a ser lenguajes cumplidos. Por ejemplo, el cine, tú hablabas de cine, que también es una... Sí, pero tiene una historia cortita, demasiado corta, como para poder hablar de una sintaxis realmente propia. Tenemos muchos, en este momento, muchos inputs, ¿no? Una historia muy corta. Hay músicas como la andina que tienen raíces muy antiguas. Son como idiomas que se han hablado durante miles de años. Aún se hablan. ¿Okay? Tienen una fonética, como el castellano. El castellano tiene una fonética. Hay sonidos
que pertenecen a la fonética alemana que nunca encontrarás en una fonética del castellano. ¿Okay? Y lo mismo pasa con la música andina. Hay sonidos que no pueden ser andinos. Que dentro de una pronunciación correcta y hasta incorrecta, dialéctica andina, hay sonidos que no pueden, no tienen cabida. Cuando nosotros encontramos el octapat, por ejemplo, u otro tipo de sonidos que provienen desde otros idiomas y se dan mestizajes de todo género, ¿no? Sí. Tú hablabas hay mestizajes que son neologismos y que enriquecen, digamos, el idioma. Y hay otros que son globalizantes, o sea, que en realidad lo destruyen. O sea, ya no sabemos contar en quechua porque solo sabemos contar en español. Entonces, desde un punto de vista del mestizaje del quechua, simplemente lo estamos perdiendo. Otra cosa sería introducir al concepto numérico del quechua, por ejemplo, el concepto de números irreales. El quechua no lo elaboró, pero lo puede mutuar desde otra cultura y es un mestizaje que enriquece. Así que ojo con los mestizajes. El mestizaje... Y hay que distinguir la globalización con el mestizaje, son dos cosas distintas. No comer, podemos comer algo que nos hace bien, podemos algo Sí. que nos mata. Así que ojo con mezclar músicas, actuar de forma, digamos así, improvisada, con patrimonios, tesoros de semejante tesoro como lo es la música andina. Para hacer un mestizaje hay que partir desde adentro y expandirse. Esa es la diferencia. O sea, yo tengo que estar en mi propia cultura, tengo que estar en mi propio quechua y desde ahí expandirlo agarrando elementos extraños, ¿no? El problema principal por lo que concierne a la música andina es estar dentro de ella. ¿Quién puede hacerlo? O sea, ¿quién la conoce lo suficiente como para poder hacer, ¿no? Una acción creativa que no sea destructiva en este momento? Y que claro, no puede ser, tampoco puede ser un campesino de Junín porque él no puede acceder al plano, digamos, teórico e intelectual necesario para pensar en una sonorización de una película. Entonces, ¿cuál artista que puede hacer una sonorización detiene las llaves de este jardín y puede desde adentro hacer algo que tenga un sentido, algo sostenible, ¿no? Este es el problema. Ajá. Yo quería preguntar, entonces, retomando la primera pregunta, ¿no? O sea, los aprendizajes que ustedes han tenido con el contacto de esta música que en realidad era un lenguaje. En realidad ustedes lo que han tenido que sopesar primero es cuáles eran las diferencias entre ese lenguaje musical y el que ustedes conocían anteriormente. Entonces, esto ha pasado cuando ustedes han tenido por primera vez en la mano un disco y ha ido creciendo ese aprendizaje hasta cuando ustedes han tenido en mano ya un instrumento, porque la música puede ser un lenguaje, pero depende también de cómo tocas el instrumento y de qué manera y para qué, ¿no? O sea, la función de ese instrumento. Eso es justamente... Das de lleno en el blanco. Es el lenguaje mismo. O sea, yo agarro cualquier instrumento, que sea andino o no andino, pero si lo toco con un lenguaje andino, voy a hacer música andina. No importa que el instrumento sea andino. De lo contrario, viceversa. agarro una quena. Toco Bach y no tiene nada de andino. Por eso es un lenguaje, justamente. En cuanto a la pregunta, el punto clave que quizás todavía no queda claro es que nosotros nos
despertamos a la música con la música andina. Eso. Obviamente habíamos escuchado música occidental como todos los niños, pero sin Interesarnos. interesarnos directamente en la música, de forma totalmente, ¿cómo puedo decir? Espontánea, Pasiva. pasiva. O sea, si yo no hubiera escuchado música andina, no me hubiera dedicado a la música, ¿entiendes? ¿Ustedes creen que la música europea entonces haya perdido esa capacidad de comunicar como un lenguaje? Sí, no, sí. No. Acá estamos hablando, mira, lo puedes cotejar en la historia humana. Nuestro camino ha sido de absoluto seriedad, rigor y respeto hacia estos lenguajes y la investigación profunda, ¿no?, de lo musical, que a ciertos niveles de profundidad quizás llega a estos resultados. No sé si me hago entender. Es un camino alternativo al conocido, ¿no? Porque nosotros también somos alternativos, o sea, somos de aquí y tuvimos que crear un nuevo puente para poder acceder a esas dimensiones. Y nuestro puente fue justamente a través de la música. Me quedaba entonces poco clara la respuesta de si en Europa podría existir algún tipo de Sí, no, claro. Eso lo evocó el Quique también antes, cuando hablamos de tocar Bach con la quena o tocar un guaylas con un saxo, ¿no? O sea, estamos justamente en estos días, hemos publicado un artículo, estamos explicando a unos muchachos colombianos que organizan un festival de música indígena alternativa, y con indígena alternativa ellos se refieren a que hacen un rap un poco en quichua, un poco con sikus, un poco con... Estamos justamente explicando la diferencia que hay entre moverse en un campo idiomático global, del cual el rap es parte, o moverse en un campo idiomático completamente distinto, como lo es la música andina. Y que cuando uno hace rap, por más que lo toque con sikus, ese sigue siendo rap, no se vuelve música andina. Viceversa, si uno toca un guayno con un saxofón, no es que se vuelve jazz, ese sigue siendo un guayno. Es que nos estamos moviendo en dos cepas idiomáticas distintas y hasta estas cosas, que son muy elementares, no se tienen claras. La gente que hace música allá no las tiene para nada claras y se corre riesgo de pasarse directamente, ¿no? O sea, dejar plantado tu propio idioma y pasarte directamente a otro sin que nadie se entere. Y estás convencido de estar haciendo música andina. Simplemente, yo hice la metáfora del francés. Dije, oye, no es que si empezamos a hablar de siku en francés, el francés se vuelve milagrosamente aymara. No, estamos hablando francés, pese al argumento que decidamos tratar, pero hablamos francés. El rap, la word, el jazz, la clásica, son parte de un dominio lingüístico, y vengo a tu preocupación, que la música andina no necesita, porque es un idioma en sí mismo autosuficiente. Se ha hablado por millares de años en un territorio enorme, ha desarrollado tantísimos, ha asimilado muchísimas formas, se ha enriquecido muchísimo de tantas cosas, y sin intelligence, sin cúpula, o sea, después de la colonia, todo este patrimonio se quedó en manos de la gente.
o sea, de la gente de a pie, de los campesinos, que lo han cultivado y de alguna manera lo han desglosado durante, claro, cada uno en su dialecto, etcétera, sin tener idea de análisis, de lógica, de verbo, de predicado, de nada, ¿no? De sujeto, complemento, pero lo han llevado hasta el siglo XX. A nosotros, o sea, nuestra juventud, tranquilamente podemos decir que a nosotros nos ha llegado el Kikneios asma, o sea, el canto del cisne de esta música. Nos ha llegado hasta nuestra juventud. O sea, el último canto, el más hermoso canto de un cisne agonizante. Es el famoso canto, el canto del cisne, ¿no? Fue alrededor de los años 70, con la explosión de algunas formas musicales propias. El último segmento, el último siglo de la historia de la música andina, que es una historia milenaria, la misma música huancaína, los mismos lateros tacneños, los sicus de lata de Tacna, curipuneño, Conima, el orquestín cusqueño, o sea, hablando de Perú, son las manifestaciones más prodigiosas que pudo producir esta música. Fue como digo, el Quiquinteos Asma, el último canto de un cisne que después, desde los 90, empezó ya a declinar y hoy estamos en una fase ya De quiebre. desgraciada, sí. Estamos con otras problemáticas. Hoy se tienen otros problemas. Tenemos que salvar lo salvable ahora. Pero hay que darse cuenta, sí, el punto quizás muy básico que Rafael ha dado por sobreentendido es ese. Hay que darse cuenta que es un patrimonio, o sea, en la globalización general del mundo, desde un punto de vista musical, es quizás el patrimonio musical alternativo al global más imponente que tenemos hasta ahora. O sea, es algo que tiene un valor absoluto. ¿Ustedes creen que por eso la música andina, si pudiera retomar, digamos, esa vía de lo sagrado, del agradecimiento, de lo místico, que parece ser, ¿no? Lo que le da realmente esa vibración diferente, pudiera ser un acto revolucionario? Nosotros pensamos que se trata de aprender su modo de funcionamiento. No es nada místico, tiene que ser un estudio serio, o sea, no digo científico, pero idiomático, o sea, es el momento de reconocer cuál es su gramática, cuál es su sintaxis, cómo funciona eso. Y esa es la única forma de rescatarlo, de hacerlo sobrevivir al futuro. O sea, un estudio técnico lingüístico. Claro, hay que aprender, es un idioma que hay que aprender a hablarlo. Hay que hacer poemas, ¿no? Pero tú no puedes hacer poemas en un idioma si no conoces su gramática. Sin la métrica, claro. Es el momento de... y después podemos hablar de cosmogonía, de lo que quieras, en el idioma. Pero no va a ser la espiritualidad en salvar esta música. No. Mira, perdón, no es que yo me refería que necesariamente, o sea, la música está hecho en ese modo. Mira, yo he nacido en un pueblo, en Lircay, y yo desde niño escuchaba a los galas, o sea, nuestros danzantes de tijeras, Sí. y hasta ahora. Por ejemplo, ellos, los días de Semana Santa, se van con su arpista y su violín, como has visto, ¿no? Se van ellos y nadie más, ya sea a una cascada, a un lago, en los lugares más desolados, ¿no? Y ellos se van esos días especiales a danzarle a los guamanis o a los apus, como le llamamos, ¿no? Entonces yo, o sea, por ejemplo, si quiero, por decir,
trasladarlo dentro de de todo, digamos, lo que hemos aprendido en forma occidental, no logro todavía, como digo, entender. O sea, ellos por qué dedican 2 o 3 días de su tiempo a cantarle exclusivamente a su guamani o a su apu, ¿no? O sea, ellos no necesitan de que tengan un, como se dice, un público. Ellos se van exclusivamente a cantarle a ellos. Claro. Entonces yo quisiera, por ejemplo, entonces, a veces, muchas veces, hasta a mí que yo soy peruano, que no considero quechohablante, o sea, no logro entender eso, ¿no? Entonces yo veo que sí hay muchas manifestaciones de nuestra música que van más allá de lo que es esta conexión de lo mágico, lo religioso, ¿no? Y Claro. hasta ahora, claro, Yo, a pesar de que incluso ahora los danzantes de tijera también inexorablemente han ido camino a la comercialización y bueno, exactamente, por necesidad o por tantas cosas que podamos decir, porque no podemos, yo no me siento, no tengo la más mínima autoridad de decirle, ay, ¿por qué lo sacas del contexto? No, porque yo sé que seguramente de algo tendrán que vivir, pero dentro de todo eso yo veo a ese momento que ellos, esos 2 o 3 danzantes, con su arpista y su violín, se van a cantarle a los guamanis. O sea, entonces yo voy que, o sea, y no solamente eso, ¿no? En muchos lugares de nuestros Andes, la música indisolublemente está ligada a su espiritualidad de ellos, sea en forma de sincretismo, o sea en forma ya menos, como se dice, menos del fervor de conexión espiritual. Ya ahora se ha hecho un poco más, como se dice, de jolgorio, muchas veces se ha desnaturalizado, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, yo iba a eso, Sí, que sí, hay, sí. Imagínate si nosotros no tenemos la más mínima autoridad para decirle a nadie lo que tiene que hacer. Eso no nos consideramos absolutamente, no, estamos completamente de acuerdo sobre el tema de los tijeristas que se van a las pachas. Eso, tú, Quique, sabes muy bien que es un fenómeno que se está extinguiendo a una rapidez así es. hiperbólica. Y que si todavía puedes ver algunos que van, deja que pasen unos 10 años más y eso ya o sea, el proceso de extinción de Mira, todo mundo ¿sabes es objetivo. Dime. sabes cuál es lo triste? No sé si llamarlo triste o llamarlo algo tragicómico, que Ujú. antes nunca tú habías escuchado que había escuelas de danzantes de tijeras. ¿Por qué? Porque eso era algo intrínseco, era como algo que te nacía y que tú estabas destinado a servir a los sapos o a los guamanes, ¿no? En cambio, ahora en Lima ya hay hasta escuelas de danzantes de tijeras. Entonces, como tú dices, ¿no? Con esa sacralidad que había nacido esta danza, con su música que es única también. Entonces vamos, ¿no? De cómo de lo sacro se está convirtiendo a lo profano, se podría decir, ¿no? Está perdiendo esa esencia, pero sigue transmitiendo lo que para nosotros en las fiestas patronales, en las fiestas de nuestros pueblos, pues los danzantes de tijera con toda su música y con todas sus acrobacias, para las personas es parte de todo ese folclore, se podría decir. Entonces, o sea, uno mira con tristeza, como dicen, ¿no? O sea, como algo tan sagrado, ahora ya, como te digo, hay hasta escuelas, pues, de danzantes de tijeras, ¿no? Lo que antes era, hace una década era impensable porque eso era algo sagrado, era creo que se transmitía o eran como escogidos y que se lanzaban a eso, ¿no? Y por eso, como dice, pues hay tanto, como se dice, en nuestro mundo andino, que a la vista de nuestros ojos se va perdiendo. O se Sí, va, es evidente que la modernidad, no sé, la modernidad obviamente excluye cierto tipo de espiritualidad sí, y eso no es culpa de nadie, pero si no se tiene una respuesta clara,
Simplemente la modernidad nos va a arrasar y punto. Pero, o sea, mira, o sea, como te digo, o sea, ¿sabes cuál es lo tragicómico? Que lo espiritual se va perdiendo, pero se va Ah, masificando en cambio su danza. exactamente. Antes, Exactamente, vas a tener lo mismo, o sea, vas a tener tijeristas que van, por ejemplo, en masa esta vez, no 5 o 6, Sí, sí. 100 que van al Apu, al Guamani, tocando tijeras globalizadas y haciendo el ritual, pero vacío, ¿me entiendes? Me hago entender. Con un sí, público, sí, sí, sí. con un público que paga el A lo boleto. mejor para el turismo internacional, etc. Con un brand. Sí. O sea, ese es el problema. Nosotros insistimos sobre los lenguajes porque es algo sólido, ¿entiendes? Mucho más sólido y mucho más concreto, ¿no? De decir, de hablar de espiritualidad, de la relación con el Guamani, etc. Sin embargo, te digo, yo con esta música tengo una relación parecida. O sea, yo no toco para público, yo toco en mi casa esta música. Me relaciono directamente con ella. Mi objetivo no es hacer conciertos cuando toco música andina. Lo hago para mi propia... Eh, para que me acompañen. yo tendría una pregunta para acercarnos más a centrar un poco más el tema acerca del lenguaje y nos acercaríamos a este tipo de lenguaje que es la audiovisualidad. Entonces la pregunta sería, ¿cómo creen ustedes que se podría hacer una representación sonora para una película netamente andina o amazónica? Y quería preguntarles si alguna vez ustedes han sido parte de una experiencia parecida. Sí, nosotros hemos enfrentado ese reto con una película ecuatoriana que justamente se titula Guagua y habla del problema de la identidad, que fue genial porque a través del nacimiento de un niño, de esos jóvenes padres nativos, pero totalmente urbanizados, que se preguntan ¿Dónde será oportuno criarlo? dónde van a criar ese niño. O sea, Ajá. si lo crearán en Quito, donde viven los dos y trabajan, o si regresarán a la comunidad de Turucu, de donde ambos son originarios, la madre es originaria, el padre es otabano, en fin. Y claro, ese es el... Entonces, podríamos sentar un primer ladrillo diciendo que cualquier cine de ese tipo al final trata el tema de la identidad. ¿Sí? El problema para nosotros fue tratar el tema de la identidad a través de la sonorización. Y el tratar el tema de la identidad significa también tratar el tema del tiempo, de la historia, o sea, de las generaciones y de cómo esta identidad puede traspasarse de una generación a la otra. Entonces nosotros en la película teníamos 3 generaciones. Teníamos los padres, los de antes, los protagonistas, que son jóvenes que están por tener ese primer hijo, jóvenes, y el hijo que representa lo que vendrá. Entonces nosotros escogimos un género musical para cada una de las 3 generaciones. Y claro, obviamente todo eso siempre dentro del marco de la música andina. Y de la música andina de ese lugar. Sí, pudimos, gracias al disco Zigzag, que es el motivo por el cual nos han llamado a hacer esta sonorización, porque esos jóvenes habían crecido con el disco Zigzag
que fue publicado en el 93. Ok. Ellos eran muy jóvenes, crecieron con esa música. Es la música de sus tiempos. Nosotros pudimos hacer esta operación porque utilizamos la música de Zigzag, obviamente reinterpretada, renovada, etcétera, y también arreglada de otras formas para representarlos a ellos, a los jóvenes, o sea, al punto intermedio. Utilizamos la música antigua, tradicional, de los documentos del pasado, pero ella también o sea, reinterpretada a través de partituras micrónicas, y aquí hay que hablar de la partitura micrónica, sí o sí, porque es indispensable, porque es el instrumento que te permite acceder a estos materiales musicales sin tergiversarlos. Entonces, estas partituras micrónicas de música antigua representaban a las generaciones anteriores, y al final una sola canción, San Juanito, que es ¿cómo diría? Una creación inédita. Sí, pero que funde todos esos materiales en una propuesta nueva, representaba al niño y a su futuro. Esa fue nuestra manera de proceder. Y en esa creación, y hablando además de la música andina que ustedes han desarrollado, ¿cómo es el espacio y cómo es el tiempo dentro de la música andina para ustedes? Sobre todo hablando de la música como andina como un lenguaje completamente diferente, ¿no? Time machine, dicen. Hablar de música andina sin hablar de tiempo es imposible. Hablar de música andina sin hablar de identidad es imposible. Hablar de música andina sin hablar de todo el territorio, digamos, tamantinsuyano, también no tiene sentido. El tiempo es un elemento fundamental en la música andina, tanto el histórico como el tiempo en espacio. Nosotros hemos empezado a viajar al interno, dentro del tiempo de la música andina, gracias a la partitura micrónica. Eso ya desde 2003, ya venimos 17 años trabajando en esta nueva, con este nuevo instrumento que de verdad es la verdadera gran revolución. Nuestro aporte, nuestra contribución sería seguramente esa, pero es la menos, es la que menos se entiende, menos se conoce, porque es una estación final de todo un recorrido. La historia, o sea, tal como está diciendo Felice, la música andina tiene sus identidades muy puntuales. Muy puntuales. Y no se puede hablar de música andina sin colocarla en un tiempo histórico. Así sea en el mundo andino y también fuera, ¿no? Cualquier persona que quiera hablar de música andina, aquí en Italia, en Japón, o en Buenos Aires, o en Maguayani, lo tiene que hacer exponiendo el contexto histórico en el cual lo va a hacer. Tal como lo hizo Marcos antes, cuando sacó Urubamba. Urubamba es una experiencia muy, ¿no? Es parte de la historia de la música andina, sí, pero en un tiempo muy preciso. Y cuando antes yo hablaba de algunas manifestaciones del canto del cisne de la música andina, también estamos hablando de los años 70, o sea, lo que sucedió en los 60, 50, 40, hasta dónde la tenemos documentada.
música andina empieza desde que se la grabó. La historia de la música andina empieza desde que se la grabó. Como no es una... El resto es El resto es puro, legendario. sí, puro mitos. No podemos saber qué había antes. Sí, es pura fábula. O sea, Y, nadie... ¿Y eso cómo aplica al lenguaje del cine? O sea, por ejemplo, si nosotros quisiéramos recrear una película del 1800, ¿estaríamos en grado de darle una espacio-temporalidad musical o tendríamos que hacer realmente un trabajo titánico? Yo no lo... Si yo tuviera que hacerlo, no lo haría. Porque la libertad de comentar con sonidos y salir de una buena vez del estricto marco documental, que es el único marco en el cual se mueve esta música, porque cuando la escuchamos nosotros, la música andina comentando imágenes, solo en algunos documentales, Los mejores. porque muchos ni siquiera lo... Solo tienen trémolos de charango, Sí, o usan cosas estilizadas que cualquier cosa. muy New Age, nada que ver con... ¿Y eso por qué se da, querido Herbert? Simplemente porque si tú haces un documental sobre Collo Urriti, no puedes sonorizarlo con lo que se toca en Collo Urriti, porque es impresentable. Y eso es muy politically incorrect, o sea, es muy feo decirlo y nadie lo quiere decir porque... Pero es la cruda realidad. Así que tú tienes 100 y 10.000 ejemplos en YouTube, videos de Collo Urriti, documentales de Collo Urriti, de todos los años, y el 90% está sonorizado con toyos, música ¿no? digamos, latinoamericana, no sé. ¿Y el otro extremo cuál sería? Sería El otro extremo es que le ponen música del Pume y Arconauti, le ponen música de los discos de Trencito de los Andes. Inca 3, tú lo puedes cotejar en YouTube. Porque al menos ahí hay una banda de guerra que está bien tocada, bien grabada, ¿no? O sea, que está bien, se puede sonorizar esa imagen sin, por eso, digamos, descalificarla, ¿no? ¿Qué te parece Luis Figueroa, por ejemplo, haciendo una banda sonora de su película Cuculi con una impresionante que se fue a grabar incluso con la Filarmónica de Pekín, ¿no? Todas Sí. las partituras. ¿Qué te parece o qué les parece ese capítulo? Sì, mio malgrado sono stato un cultore di questa... Conosci tu di Figueroa? Sí, l'abbiamo visto. Sí, bueno, es todo sumamente kitsch en el sentido, digamos, positivo del término, ¿no? También creo yo, hijo de su época. Eso es lo que te quería decir. Sí, Todas las películas esa es la... se hacían de esa manera. No había otra forma de representar lo barroco y andino que se mezcla extrañamente, ¿no? En una forma muy horroris vacum, ¿no? Con una aurora de Sí. vacum enorme, ¿no? Sí. No, yo no, o sea, seguramente es importante porque, bueno, tiene Sí. cumple su papel absolutamente esa película en la historia del cine peruano. Y si yo les preguntara cómo entonces se tendría que afrontar de aquí en adelante o en el futuro o en el presente una verdadera forma, porque tendría que existir una verdadera forma de hacer un cine andino y una musicalización, una sonorización. Tendría que Pero ser. si tú hoy en día tuvieras que filmar Cuculi, ¿no? Como actriz protagonista, pondrías a tu hermana, porque eso hizo Figueroa. Claro.
Claro, ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? porque no encontraba probablemente a alguien que cumpla ese papel, hablar al A que. ver, lo mismo pasa con la música, es exactamente lo mismo. Es lo que decíamos antes. Si Se tú no, necesita. exacto, si no creamos, si no empezamos a enseñar la sintaxis, si no empezamos a crear una plausible actriz, un plausible compositor, ¿no? Figuras atendibles que puedan, claro que siempre vamos a estar mutuando de otros lados, cosas que poco o nada tienen que ver con la realidad andina. Bueno, finalmente quisiera hablar ya para terminar esta parte y después tener ¿cómo se dice en italiano? A ruota libera para poder hablar ya de otros temas. Y nada, amigo, quisiera sobre todo saber de parte de ustedes que me encanta hablar de estos temas porque son temas que no sé, que aquí en el Perú tienen un límite en la comprensión, porque obviamente el mundo académico tiene un límite también, ¿no? Del lado de ustedes es más experimental, más como una experiencia personal la música. Es una nave hecha por ustedes mismos, una nave de cartón hecha con sus propios materiales, ¿no? De ida y de vuelta. Entonces me gusta preguntar, por ejemplo, acerca del aprendizaje. Ustedes son hijos de maestros y ustedes también, por lo menos Felice, hasta donde sé, es maestro. Han crecido constantemente en el mundo del aprendizaje y del enseñar. Entonces, mm, en la técnica de la ejecución, dado que digamos, el punto clave del lenguaje musical que ustedes han explorado está en la ejecución del instrumento. ¿Cuál es la lógica que deberíamos tener para aprender y enseñar la música en los Andes? Wow. Estamos trabajando en eso. Existen, yo he hecho algunos métodos de instrumentos de viento aymara y justamente a partir de la, perdón si vuelvo, pero de la micrónica, de la experiencia de la micrónica, que es realmente lo que marcó un hito en nuestra historia personal, artística y también creo en la historia de la música andina, aunque todavía no se sepa casi nada de esto, pero la partitura micrónica fue el motivo por el cual Trencito de los Andes dejó de existir, porque ya había cumplido con su papel, con su proyecto, que era el de conocer, de llegar a la ejecución propia y correcta de la música andina. O sea, ese objetivo se logró con la partitura micrónica, ni antes ni después. O sea, todo lo que hizo Trencito Los Andes, todo lo que, toda la música a la que nos referimos ahora, nos hemos referido, a toda la música de Trencito, era antes de haber logrado el objetivo. O sea, no era perfectamente lograda desde un punto de vista estético andino. Y después, recién con la partitura micrónica, después de 2006, que es la publicación del último disco de Trencito que se llama Opus Primum, y con el laboratorio delle Uova Quadre, detenemos nosotros este poder de tocar con propiedad la música andina. Ajá. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una transcripción, primero a través de la elección de un documento, que tiene que ser un documento referencial, o sea, no puede ser cualquier documento, tiene que ser un documento que es insuperado, ¿no? De un cierto género musical andino, por ejemplo. Y de ahí hay que, Rafael realiza una transcripción, una simple transcripción como se la consigue normalmente, sino que es
una transcripción profunda, nosotros la definimos una escansión, ¿no? Escaneo, Un escaneo escanogramas. de todo lo que ocurre acústicamente en el documento, sin quitar ni cambiar nada. Y esa transcripción requiere de un trabajo de mesa muy largo y muy profundo. Ahí es donde iba, perdóname si te Sí, corte, cuando hablábamos de tiempo antes, ¿no? Cuando tú Ajá. preguntabas. Por ejemplo, esta es una cosa que no fácilmente se puede entender en música, pero por ejemplo en el cine sí. Por ejemplo, cuando uno hace montaje, uno tranquilamente puede, digamos, ocuparse de un minuto durante días o durante horas, por lo menos, no sé cómo será hoy, ¿no? Pero, Se estás editando, claro. Claro. sí, si estás editando, ¿no? Cuando haces ¿no? En la moviola, uno puede dedicarse. En la micrónica, en cambio, es muy fácil que uno pueda estar dentro de una fracción de segundo durante semanas para penetrar lo que está ocurriendo en esa fracción de segundos hasta dar una forma a al complejo vertical, no horizontal, no melódico, sino todo lo que está tocando en ese momento junto, ¿no? Puede ser un instrumento, también pueden ser 25 instrumentos, ¿no? Tú tienes que permear esa fracción, ese pequeño instante, hasta darle forma semiótica en una partitura, ¿no? Y esa forma tiene que incluir exactamente todo lo que está pasando. Ese es un viaje dentro, o sea, en los pliegues del tiempo, en el cual el tiempo deja de ser un continuum Lineal. lineal, sino que hay como abismos que son cortísimos, pero profundísimos, y tú tienes que llegar al fondo de ese abismo que no sabes dónde estará, cuánto tardarás en llegar al fondo de ese abismo porque no le ves el fondo. Tienes que llegar y volver a la dimensión del tiempo lineal. En la partitura, eso es, ¿no? De izquierda a derecha, avanza la horizontalidad del tiempo horizontal, la melodía, un instrumento tocando, y en la verticalidad de la partitura tenemos todas las líneas de todos los instrumentos que se suman, y esa verticalidad es insondable en el documento audio hasta tú cumplir el viaje. Así que en ese sentido, tú das yo lo llamo máquina del tiempo, time machine, tú das un viaje, un tremendo viaje dentro de la musicalidad de un momento específico, que es cuando se grabó el documento. En ese momento histórico se tocaba de esa manera, y hasta que no entras en la boca de cada persona que está tocando, en los dedos de cada persona, o sea, tienes que escanear toda la verticalidad de los dedos, de cómo se movían, cómo se adornaban, cómo se improvisaba, o cómo lo hacía tal o cual persona, tal o cual intérprete de tal o cual instrumento. Haciendo ese trabajo, terminas con un papel y después entras al estudio. Y ahí es otro trabajo. Y ahí, esa misma fracción de segundo, Es la digitalización. porque la tenés que realizar, Claro. hacer con absoluto rigor, conciencia, y otra vez, es el viaje de regreso, ¿no? Tú vas a dedicar esos mismos, ¿no? meses de tu vida, y el tiempo se vuelve un ente dimensional que Hay una frase que yo rescato del guión que hace Salazar Bondi en Cuculi. Abismos de pavor, dice, ¿no? En los
en los Andes el espacio es el dueño del tiempo, dice. ¿Ustedes qué piensan? El espacio es el dueño del tiempo. Me resulta un poco particular el pensar que uno pueda dilatar el tiempo en un segundo, convertirlo en una vivencia tan profunda, ¿no? En la ejecución. Se dilata el tiempo en los Andes, ¿verdad? ¿Ustedes creen que en el cine, sonorizado en la manera correcta, se podría lograr eso? Porque eso es lo que pasa en la vivencia. El famoso aquí. Sí, creo que sí, pero que se dilate el tiempo en los... Sí, se dilata seguramente en la experiencia micrónica. Eso sí lo sé. Y sé también que esta experiencia micrónica se debe a la música andina. No se hubiera hecho con otra música. Porque todo parte desde el siku, en realidad. O sea, desde una música que es de por sí fragmentada, ¿no? Y después vuelta a fundirse, ¿no? O sea, hecha de muchas piezas que tienen que colocarse en el tiempo, entonces en un espacio temporal, digamos, ¿no? Y que hay que desmembrar y volver a organizar para hacer la micrónica. Entonces, ¿tú crees que dentro de la lógica del SICU, que contiene hasta un punto, una cierta filosofía del espacio-tiempo, que lo desmiembra y lo Eso sí. podría ser Entonces, de la cuando hablas de... Ah, perdón. ¿Cómo? no, decía que en esa micrónica, en esa lógica que ustedes están interesantemente describiendo, eh, me parece que podríamos intuir que está también digamos, la posibilidad de un cine que pueda utilizar la misma regla de dilatación, o sea, de desmembramiento y reincorporación a partir de espacios y tiempos que da un guión. Me refiero sobre todo a la ficción, porque es en la ficción que sucede que la realidad se puede dilatar a partir de una narrativa completamente diferente, como lo es, por ejemplo, la narrativa arguediana. Entonces, cogiendo la lógica del SICU, ¿ustedes creen que es en esa lógica que han encontrado ustedes del SICU que pueda residir de alguna manera una forma de montaje diferente del cine en clave andina? ¿Se podría pensar? Sin duda dentro de o sea, el ciclo es una manifestación, la filosofía es muy infinitamente anterior a la creación del instrumento siku. La filosofía que separa, ¿no? Es una tetractis que viene desde mucho antes que existiera el siku en sí. Otros instrumentos precedentes eran ejecutados en esa misma modalidad sin tener morfología separada como son los sikus. Eso es parte de una filosofía profundamente andina, del corazón, diría yo, de la filosofía. Y claro que se puede transportar al cine tranquilamente. En música andina, los espacios de los cuales tú hablas, tú hablabas de tiempo y espacio, ¿no? Citabas el guión de Cucuy. Los espacios en música andina son los silencios. Silencios, hablando en términos de poiesis y pausas, hablando en términos musicales, ¿no? Ese es el espacio en música. Y los tiempos, o sea, el tiempo que es el otro factor. Filosóficamente es el Pachacuti, retorno del, ¿no? Entre espacio y espacio, el retorno del tiempo. Y en música son las notas. Ajá. Claro. Entonces, manejar ese tipo de analítica
que significa justamente análisis, significa justamente separación. Ajá. Entonces, esta sería no tanto una pregunta, sino quisiera que comenten cómo es que el sonido que han integrado en su discografía, en su trabajo discográfico, ¿cómo se les ocurre a ustedes sumar el paisaje sonoro a la música? Eso tiene tiene un porqué muy puntual, que se remonta tenemos que volver a la protohistoria. Al comienzo era solo Inti Illimani, no había más que eso. Buscando desesperadamente, pudimos encontrar uno que otro disco de Quilapayún, pero era más o menos la misma sopa, hasta que por fin aparecieron otros discos que eran de un grupo que en Perú no lo conoce nadie, pero que fue uno de los más conocidos acá en Europa, y se llamaban Los Calchaquís. Eran argentinos, liderados por Héctor Miranda, que falleció hace un par de años, creo. Y ellos trabajaban con el sello Arión, y habían publicado y publicaban discos, pero por decenas. Entonces eran un pozo para nosotros importantísimo de temas, porque de melodías, ¿no? Nosotros teníamos el problema de las melodías, que salía un disco de Inti Illimani y el disco era, por ejemplo, autores chilenos, no había nada que nos interesase ahí. Si era canto de pueblos andinos, entonces teníamos bastantes temas que sacar, pero si era hacia la libertad, por ejemplo, ya no otra vez. Entonces a veces nosotros terminábamos las melodías, o sea, sacábamos, por lo poco que tocábamos, todas las melodías disponibles y nos quedábamos en la nada. Entonces los Calchaquís nos ofrecían no hacían prácticamente nada de música de protesta, era siempre folclore de Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina mucha, de Latinoamérica en general, pero en fin. Y ellos usaban, a veces usaban estos ruidos de la naturaleza. En particular, el pavo. Creo que es oportuno puntualizar que el pavo es un animal americano. O sea que nosotros aquí No lo teníamos. no teníamos idea, no conocíamos el pavo acá en Europa. Así que escuchar un pavo en un LP antes del tema Antara, ¿no? Que es el disco Flautas, Arpas y Guitarras Indias de los Calchaquís, que está disponible hoy, fue para nosotros toda una experiencia. Tanto que cuando volvimos en Sortilegios de los Andes a recuperar ese mismo tema de los Calchaquís que ellos habían llamado Antara y que nosotros también revisitamos con el mismo nombre, en Sortilegios de los Andes, otra vez empezamos con el pavo. Precedentemente, en Zigzag y en general en algunos momentos de nuestra discografía, y hasta ahora seguimos integrando Efectos sonoros porque esa cultura nos viene desde la discografía de... Pero hay alguna intención narrativa también de contexto. Ah, claro que sí, claro que sí. Eso, o sea, porque... Pero la conciencia del poder, de la potencia de ese recurso es la de la que habla Rafael, ¿no? Claro. Y te comento que esa misma canción que estás haciendo escuchar ahora son los títulos de cabeza, ¿cómo Sí, se dice? main titles. Los main titles de La la película película Guagua. que hicimos, pero con otro arreglo.
Y otra vez, mira, te lo anticipo, esta película empieza con un black screen, ¿no? Hay una pantalla negra, ¿no? Y se escucha la voz de ella y la voz de él, que están haciendo el test de embarazo, ¿no? Se escuchan las voces. Y ¿Crees que la cultura andina goza de una sonoridad diferente, quizás por los ecos de los cerros, por la naturaleza misma del espacio? ¿Y crees que eso se debe representar entonces en la espacialidad musical de un sound designer o de un músico que se dedique a hacer música andina para películas andinas? yo personalmente soy mucho más didáscalos, soy mucho más detallista. A mí los macrosistemas me gustan si llego desde el átomo al macrosistema, pero partir desde un macrosistema no me convence. Te termino de contar. Entonces, en pantalla negra se escucha la voz de él, hiciste el test, la voz de ella, sí, la cartulina, ¿verdad? Aparece en la pantalla, aparece el test. Se ve el test. El test positivo, en ese momento se escucha el pavo, o sea, que es parte de la banda sonora. Porque, como estaba tratando de explicarte, el pavo es el indígena americano, es América, ¿entendés? Lo es para nosotros, que lo sabemos, pero lo es también para ustedes desde el otro lado del espejo. O sea, es un sonido muy íntimo de su propia tierra. Entonces, está embarazada, ellos son dos indígenas, los jóvenes, ¿no? Está embarazada, se ve el test, hay un pequeño nativo ahí dentro y se escucha el pavo. Inmediatamente empieza la música a sus runas, que en una versión que es completamente distinta, es orquestal, completamente distinta a la que estás escuchando, pero en fin. Fue un acercamiento autodidacta Completamente empírico. y desde ese empirismo hablamos. Entonces, no hablamos de hipótesis, de teorías, hablamos de lo que ya nos ha pasado. Qué les dirían entonces Funciona. a los jóvenes que están intentando, en el caso de este capítulo, hacer una música un poco más autóctona, un poco más buscada, pero sobre todo eso reportarlo al cine también, ¿no? Como hay un montón de jóvenes que están intentando con sus nuevos aparatos, ahora casi todos tienen cámaras en la mano, están olvidando un poco el tema, el sentido del sonido. ¿Qué les aconsejarían a los jóvenes respecto al sonido andino, a la música? Y no solo porque ellos intenten ser músicos, sino porque tendrán en algún momento que sonorizar, tendrán que musicalizar. Entonces, ¿cuál sería el consejo? Se tiene hay que pegar el viaje, ¿no? O sea, hay que agarrar el instrumento tal como lo hicimos nosotros, tal como lo hizo Marco. Hay que ir a buscar el instrumento, hay intentar producir esos sonidos y hacer todo el recorrido completo para poder un día, ¿ya? Okay, y eso no tiene nada que ver con tecnología. La tecnología es dañina cuando se interpone, cuando te quita la oportunidad de hacer trechos de camino, ¿entiendes? En este caso es dañina, porque lo que hace la tecnología no lo estás haciendo tú. Entonces queda un hueco ahí. Entonces, la tecnología después, antes el camino. El camino artesanal con tus propias manos, con tus propios oídos, tu propia inteligencia. ¿Reconoces un wireless y un huayno? Claro, Siempre con orquesta de saxos. claro. Claro que ¿no? ¿Podrías tú realizar un wireless?
con el propio dejo del Huaylas, podrías hacerlo tú. Esos son los temas. O sea, el hecho de ser huancaíno no implica que hables quechua. El hecho de ser huancaíno implica que sí conozcas el quechua, conozcas el Huaylas, distingas el Huaylas, la mulisa, ¿no? Los chapis, la choquinada. Sí, 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 claro. Pero tú no eres dueño de esa sintaxis, no eres dueño de esa gramática. Entonces, adueñarse de esa, o sea, ser tú capaz, tú, y no tener que recurrir a terceras figuras, ser tú capaz de expresarte en ese idioma musical, ese es el paso que hará posible la composición de una banda sonora, ¿no? Cuando tú puedas hablar en ese idioma. Pero quería decir Si también... no, scusa, Sí, termino y me callo para siempre. Si tú no eres capaz y piensas poder obviar el obstáculo, simplemente agarrando un Ableton, haciendo un sample o agarrando grabaciones y haciendo un patchwork de otras grabaciones, o peor todavía, ir a buscarte los comuneros que sí tocan, que sí se expresan y se pronuncian en esos idiomas, y tratar de hacer con ellos la sonorización, la vas a cagar de forma irremediable. O sea, no hay, como dije antes, atajos posibles. Si lo quieres hacer, lo tienes que hacer tú. Así que, y ya está, y se acabó. Jóvenes, prendete il coraggio e traducilo tu, Herbert, e fatevi il culo. Chicos, agarren, tomen el coraje y muelan vidrios con el culo, se dice aquí. Feliz. No, ahí Es decir, quería añadir solo que dos cosas. La una, el punto también es que no se puede hacer algo así para un fin, o sea, una experiencia como la que acaba de describir Rafael, se puede hacer solamente como un fin en sí misma. O sea, tú no puedes aprender a tocar música andina para hacer una sonorización. Este es un obstáculo. Es bueno determinarlo desde un comienzo. Y el segundo es el factor tiempo. Hasta que uno justamente está orientado hacia la sonorización, todo el trecho que te separa a nivel cronológico de tu objetivo es tiempo, digamos, perdido. ¿Okay? En cambio, no puede ser así, porque si no siempre vas a escoger lo que menos tiempo te requiere, ¿no? O sea, y terminarás haciendo una película como ya existe en cualquier cantidad. En cambio, el tiempo es en realidad nuestro patrimonio para lograr algo y hay que invertirlo en cosas serias, en cosas importantes. El tiempo invertido en la música andina no es tiempo botado, es tiempo ganado. por los significados que tiene dentro y por los procesos de aprendizaje que nos conducen sobre todo a otras cosas, ¿verdad? Exacto, a otras cosas, no a las mismas de siempre. Ese es el punto clave. O sea, si queremos realmente innovar, tenemos que ir a buscarnos las cosas que ya son nuevas. O sea, la música andina y sus estructuras, siendo milenaria, es totalmente nueva. Tenemos aquí un patrimonio milenario y totalmente Desconocido. inédito, nuevo, a disposición. Claro, coraje para ir por un camino que se aleja totalmente de la autopista donde van todos los demás. Es como ir detrás de una religión, ¿no? Es como volverse budista, ¿no?
Es como ir en contra de lo que te han enseñado y además saber que con eso no vas a ganar casi nada de dinero más que Sí, conocimiento. O sea, es prácticamente un acto vocacional puro, el adentrarse en la música andina por su per se, ¿no? Por su propio conocimiento. exacto, pero algo ayuda, o sea, cuando no, ya te desesperas porque en el mainstream no encuentras lo que necesitas. Eso te ayuda, te da motivación. Entonces, si ahí no lo encuentro, ¿para qué tengo que seguir en algo que no me está, que no me convence? Claro, y Mejor, esto es lo que le diríamos a los jóvenes, entonces, casi como la moraleja, ¿no? De esta parte. Si estás escuchando música hace mucho tiempo y nada te satisface, nada te hace sentir realmente como músico o como simplemente alguien que escucha solo música. Si tú no estás logrando ser feliz con lo que escuchas, no está dentro de ese sistema de sonidos. Entonces, hay que retroceder un paso y mirar adentro, porque probablemente los peruanos, algo que no hemos, como la mayoría de los andinos, no hemos hecho, es mirarnos dentro y lo que hemos heredado, ¿no? No vemos todo lo que hemos heredado. exacto. Muy bien. Ujú. Shinami hasta katapagininchi kay pitaki masikunatapas. Bueno, asasaki kunata chariskanchi, pero kunan kay tuta. Hasta wantaki masikunata charinchi, kay carro manda italiano masikunata. Paikunami kan tránsito de los Andes. Paikunami takis puyachigrin, la rosita nishkataki guta. Kay jakta kunapi takiska uyaska takikunata también paikunapas karagripan. Y paikunata kushki wanchaski pashunchi, makikunata waktaspa, y pagi masikuna. Zig, zag, zigzag, zig, zag, zigzag.